Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Hola una vez más. Decíamos que estamos viviendo un tiempo que podemos mirarlo desde la experiencia del Éxodo en la batalla con Amalek en Éxodo 17, del 8 al 19. Y si hablamos de batalla, los místicos nos refieren que el campo de batalla, de la batalla espiritual, está en nuestra mente y está en nuestras emociones. Y se da a dos niveles, se da a un nivel individual y se da a un nivel comunidad. A nivel comunidad, una de las batallas más importantes de este tiempo, tal vez me equivoque, es la batalla por la unidad. Estamos siendo tentados a perder nuestra unidad como iglesia. Y no es tanto por lo que tengamos las iglesias cerradas y no podamos reunirnos, como por las tentaciones contra la unidad. La tentación al aislamiento, al olvidarme de mi hermano, al no encontrar tiempo para llamarlo, por ejemplo, pero también la tentación a la confusión, la tentación al mesianismo, o sea que yo o alguien va a encontrar la salida o la solución y a ese lo sigo y me olvido de seguir a Jesús o a su iglesia, al fariseísmo, a pensar que yo soy mejor cristiano porque hago o no hago tal cosa que otro cristiano, a la división. Siempre vamos a estar tentados, hermanos, a la división. En tiempos cuando se hacía la guerra cuerpo a cuerpo, una de las tácticas más importantes era herir a un soldado enemigo, no matarlo, porque al matar a un soldado enemigo le reducís al enemigo un soldado. Pero si herís un soldado y se mantiene vivo pero herido, en realidad anulás la actividad de 5 soldados porque necesita por lo menos 4 personas que se ocupen para sacarlo del campo de batalla y mantenerlo vivo. Y eso mismo el tentador lo sabe. Entonces vamos a tener un poco ahí la loca de la casa de la que hablábamos en otros tips anteriores, tentándonos sobre nuestras heridas, sobre nuestras emociones, sobre nuestros traumas, sobre nuestras tendencias, a que tengamos actitudes que generen división o a comprar relatos que nos inviten a la división. Entonces eso es importante y tenemos que tener presente lo que Jesús nos enseña. Te invito a que medites en casa Juan 15, la parábola de la vid y los racimos, con la que Jesús nos explica a sus discípulos cuán importante es permanecer unidos a Él que es el tronco de la vid, y a través de su iglesia, el racimo. Nos salvamos en racimo, en comunidad. Una rueda suelta no sirve para nada, eso tenemos que tenerlo presente. Entonces, uno de los elementos nuestros, de nuestra estrategia y táctica de batalla, es estar atento a nuestras tentaciones, a las tentaciones que tengamos contra la unidad y a mantenernos unidos como comunidad, como intercesores, como iglesia. Otra tentación que vamos a tener
porque lo relata la experiencia de los intercesores que llegaron a la santidad. Es, por ejemplo, lo que nos cuenta el diario de Santa Gemma Galgani, una santa de principios del siglo XX, intercesora, un alma víctima, como se llamaría en estos tiempos. Ella muchas veces tuvo confrontaciones directas con espíritus malignos, y una de las cosas que el demonio le decía o le dijo, y quedaron registrados en su diario, es: te voy a inundar de preocupaciones para que te pongas a rezar por tus cosas y dejes de rezar por los demás. Esa misma tentación, yo estoy segura que vos te podés relacionar con ella, porque yo me puedo relacionar con eso también. Todos estamos llenos de problemas, todos confrontamos situaciones, y en este tiempo de pandemia mucho más. Pero eso también es una tentación, porque si hay algo bastante difícil para nosotros intercesores, es dejar de mirarnos el ombliguito un poquito y dejar y entrar en esa dinámica de confianza en el Señor, de pensar y con la convicción de actuar en interceder por los demás, sabiendo que el Señor se ocupa de lo mío. Entonces, eso tiene que ser intencional de nuestra parte. Ese vaciarse, ese confiarse a la misericordia de Dios tiene que ser una parte intencional, no solo de nuestro momento de intercesión profética al principio de la oración, de intercesión cuando nos sentamos como intercesores a rezar, sino tiene que ser un vaciarse intencional. Cada día estamos invitados a comenzar el día abandonándonos en confianza al Señor. Esa es una gran arma en nuestra batalla. Vaciarnos, como dice San Pablo, someter nuestros pensamientos, ponerlos cautivos a Cristo. Al despertar, confiémonos a Él y sepamos que si nosotros nos ocupamos de lo que Él nos pide, en total confianza y casi sin esfuerzo de nuestra parte, Él se va a ocupar de lo nuestro. También tenemos que tener una conciencia clara de que la felicidad completa, dice Benedicto XVI en una encíclica que se llama Spe Salvi, que te recomiendo la leas si te gusta leer. Nuestra felicidad completa no está en esta tierra. Entonces siempre vamos a tener sufrimiento, y eso es lo que Él nos dice. Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Y después, en otro párrafo de esa misma encíclica, él va a decir: sufriendo como sociedad, entramos en un camino de esperanza. Hermano, este tiempo de COVID es un sufrimiento como sociedad. Por ende, es un camino de esperanza. Y es con esa mirada que tenemos que caminar nuestros sufrimientos. En esa misma encíclica, el Papa Benedicto XVI nos dice: qué importante recordar que los acontecimientos del día no son insignificantes. Que antes era muy difundido ofrecer esas pequeñas dificultades cotidianas, esas pequeñas crucecitas, y que eso le da un sentido a nuestra vida. Él nos invita, el Papa Benedicto XVI nos invitó a través de esa encíclica a retomar esta práctica. Es decir, y sobre todo para nosotros intercesores, eso es central. Cuando nos cruzamos con la cruz, cuando nos encontramos con la cruz, con ese dolorcito, con esa piedra en el camino, ese es el momento de ofrecer. Ese es el momento de unirse al Señor, de sumergirse en ese amor y unirse al Señor y ofrecerlo. Y lo dice en palabras de Benedicto XVI. Incluir sus pequeñas dificultades
en el gran compadecer de Cristo es entrar de algún modo a formar parte del tesoro de compasión que necesita el género humano. Mi pequeño sufrimiento alivia el sufrimiento de otro hermano. Mi pequeño sufrimiento unido con amor al de Jesús trae bendición para toda la sociedad. Es semilla de esperanza. Esa es la perspectiva como intercesor con la que me tengo que parar delante del sufrimiento. Sabiendo, como dice el apóstol Santiago en Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al demonio y Él se alejará de ustedes. Sepamos entonces que vamos a ser tentados, sobre todo a través de problemas y de engaños, pero que tenemos que someternos al Señor, especialmente someterle nuestros pensamientos, nuestras emociones, y estar atentos a encontrar en esos sufrimientos cotidianos una razón para hacer un ofrecimiento de intercesión unidos a Jesús y traer luz para el género humano.